Hola, ¿qué tal? Me presento, soy César Armando Fuentes, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, para la asignatura de Estadística Inferencial 1 con el profesor Juan Morales. Bien, vamos a comenzar con lo que son los temas de estimación de tamaño de muestra. Vamos a comenzar con lo que es estimación de la proporción de una población. Ok, vamos a ver lo que son los objetivos, entender la proporción muestral. Entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Bien, estos son nuestros objetivos dentro de esta unidad. Aprender lo que es estimar lo que es una proporción y construir lo que son intervalos de confianza. Asimismo, saber el tamaño de la muestra necesaria para estimar una proporción poblacional. Bien, vamos a ver lo que son definiciones. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar un valor de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad de 1 menos alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con un alfa igual a 0.10, 0.5 y a 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre la precisión reflejada en el ancho del intervalo de confianza y confiabilidad, expresada por el nivel de confianza. Esta parte es muy importante de entender, ya que nos da la comprensión y la interpretación correcta de lo que es un intervalo de confianza. Ejemplo del 95%. La interpretación correcta es que se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa el estadístico muestral, que tiene mayor probabilidad de ocurrir, de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error denotado como E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error también se llama error máximo a la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Bien, después de ver lo que son las definiciones y un poco de lo que es el preámbulo de lo que vamos a ver en la siguiente unidad, vamos a ver lo que son el primer ejemplo, el cual nos dice de la siguiente manera. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XSORT, diseñada para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio de 574 bebés de padres que utilizaron el método XSORT, de los cuales 525 nacieron.
Ok, en esta parte pues vamos a ver lo que es diferentes incisos y vamos a calcular mediante el Minitab y de forma manual lo que son lo que se nos va pidiendo. Nos dice que cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXOR. Bien, podemos sacar lo que es la estimación puntual de la proporción, tanto manual como con Minitab. Vamos a sacarla de forma manual. En este caso vamos a dividir lo que son los 525 niñas que nacieron entre los 574 bebés que fue el total de los estudios, y nos da un total de .914. Este punto 914 es la mejor estimación de la proporción poblacional. Esta sería la respuesta para el inciso A. Bien, este mismo dato lo vamos a ver ahorita que sacamos lo que es el inciso B, ya que nos pide utilizar los datos mostrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. Ok, nos pide construir un intervalo de confianza del 95%. Esto lo vamos a hacer en el programa Minitab. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ir a lo que son estadística básica, y vamos a agarrar lo que es ¿cómo se llama? El apartado de una proporción. Vamos a tomar lo que son los datos resumidos, ya que no tenemos datos en columna. Ok, el número de eventos, en este caso vamos a tomar los 525 éxitos, por así llamarlos, y los 574 serían el número de ensayos, ya que es el total de ensayos que se tiene. Aquí vamos a ver lo que es el nivel de confianza. Lo vamos a dejar al 95%, ya que es lo que nos pide el ejercicio, al 95%, que es el más común. Y vamos a ver. Bien, el intervalo de confianza, bueno, vamos a ver los datos. El número de muestras o el número de ensayos que fueron total son de 574. Los eventos o los éxitos que tuvimos de que fueran niñas fueron 525. La muestra, en este caso, ¿cómo se llama? La estimación o la muestra P es del 914, que como les comenté, pues ya sale de manera manual y de manera automática con el Minitab. Ok, bien, tenemos lo que es el intervalo de confianza o el IC, como lo habíamos visto en las definiciones. En este caso nos dice que es de .88 a .93 para tomar lo que son dos decimales después del punto. ¿Y qué nos dice esta parte? El intervalo de confianza, pues que el 95% de los muestreos de la cantidad de muestreos que tenemos se van a encontrar dentro del intervalo de confianza, que es lo que nosotros vemos en esta parte de las definiciones. Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción. El significado es que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos intervalos de confianza, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional. Bien, entonces esa sería la interpretación de lo que es el valor del intervalo de confianza. Vamos a calcular, en el inciso C vamos a calcular el margen de error. En este caso vamos a calcular el margen de error correspondiente, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Vamos a ir a otra Minitab, pero esta vez vamos a ver lo que son estadísticas. Vamos a calcular el potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra por estimación. En este caso vamos a dejar lo que es proporción binomial.
Vamos a buscar lo que es la proporción binomial. Aquí la tenemos. El valor de planificación, o en este caso de la proporción, nos dice que es el punto 914. Okay. Con cada tramo, percibe punto 914, que es ¿cómo se llama? El valor que tenemos aquí, o que nosotros calculamos de manera automática, perdón, de manera manual, que es el 914. ¿Qué vamos a hacer aquí en esta parte? Pues nos pide que calculemos el margen de error. Y nos pide el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra en este caso nosotros tenemos de 574. Vamos a colocar el completo. Okay. Vamos a dar clic en aceptar. Y tenemos lo que son lo que es el margen de error. El margen de error está como límite inferior, límite superior, o de izquierda, o límite izquierdo o límite derecho. En el límite izquierdo o límite inferior tenemos lo que es el punto 0.25, y en el límite superior o límite derecho tenemos lo que es el punto 0.0216. En este caso, estos serían los límites del margen de error con una muestra de 574 ensayos. ¿Okay? Bueno, vamos a proseguir con lo que es el último inciso. Vamos a calcular el tamaño de la muestra. En este caso nos plantean otros datos. Vamos a mover lo que son los datos. Vamos a calcular el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% y un nivel de confianza del 95%. Bien, y no vamos a mover más que lo que son los primeros dos datos, y el nivel de confianza lo vamos a dejar de la misma manera. ¿Okay? Vamos a hacer lo que son las estadísticas, potencia, tamaño de la muestra, y vamos a ver lo que es la muestra de estimación. Vamos a dejar la binomial, en este caso la proporción la vamos a dejar en 90, en punto 9, ya que esto es lo que nos pide el ejercicio del 90%. Y vamos a estimar en este caso el tamaño de la muestra. Para el tamaño de la muestra nos pide el margen de error. El margen de error es del 1%, que lo vamos a colocar, sería 0.01. En las opciones quedamos al 95% y solamente nos aseguramos de esa parte. El tamaño de la muestra sería de 3786 para cubrir lo que es si el éxito fuese del 90%, el margen de error fuera ¿cómo se llama? Del 1% y a un nivel de confianza del 95%. Bien, con eso concluimos lo que es el ejemplo. Vamos a proseguir con lo que es el ejercicio. El ejercicio nos plantea la siguiente manera. El Genetics Institute realizó una prueba clínica de método XOR. Básicamente es casi lo mismo del otro, pero en este caso para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 127 nacieron niños. Ok, prácticamente es lo mismo. Vamos a ver lo que son, vamos a calcular lo que es ¿cómo se llama? Vamos a calcularlo dentro del Minitab, lo que es la estimación puntual. La estimación puntual, como ya lo vimos hace un momento, nos las da cuando construimos lo que es el intervalo de confianza. En el inciso B nos pide construir el intervalo de confianza al 95%, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir a lo que es estadística básica, y vamos a irnos a lo que es de una proporción. Datos resumidos, aquí lo vamos a dejar de la siguiente manera. Aquí vamos a cambiar, vamos a tener lo que son, en este caso en la parte de arriba, son 127 éxitos de 152 ensayos. Vamos a dejar lo que es todo lo demás, nos dejó al 95%, y no vamos a mover en esa parte. Vamos a darle clic en aceptar. Ok, como les había comentado, la muestra P, o en este caso
la estimación puntual es de, nos da un total de 83.83, sería lo que es la muestra P, y esta es la mejor estimación puntual, lo que nos estaría dando. Dentro de este cálculo que también hicimos, nos da lo que es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza lo tenemos de 0.76 a 0.89. Esto quiere decir que lo mismo que inferimos en el ejercicio pasado, dentro de este intervalo de confianza, el 95 de las muestras pues se van a encontrar dentro del intervalo del 95% del intervalo de confianza. Bien, vamos a pasar a lo que es el ejercicio o la parte de C. Dice calcular el margen de error. Vamos a calcular el margen de error con un nivel de confianza del 95%. Vamos a calcularlo de tal manera, también el intervalo de la muestra. Ok, vamos a dejar la binomial también, proporción binomial. Vamos a dejar lo que es el margen de error, proporción binomial. Ok, aquí vamos a poner lo que es el punto 88, sería punto 83, perdón, 835 vamos a dejar. Vamos a estimar el margen de error y aquí me pide el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra aquí vamos a dejarlo en 152, que es el total, al nivel de confianza del 95%. Correcto. Vamos a ver nada más que queda el 95% y vamos a tener. El margen de error es como lo mencionamos hace un momento. Tenemos lo que es en esta versión de Minitab, lo que es el límite inferior, límite superior. Límite inferior va de 0.068 a 0.055, lo cual nos dice que estos son los límites donde vamos a tener el margen de error de una muestra de 152 ensayos, o de 152 ensayos que se hicieron. Ese fue mi tamaño de muestra. Ok, vamos a concluir con lo que es el tamaño de la muestra. Vamos a calcular lo que es el tamaño de la muestra y lo vamos a calcular al 85%, con un margen de error del 2% y un nivel de confianza del 99%. En esta parte vamos a calcular vamos a modificar ciertos parámetros para poder calcular ese tamaño de la muestra. Vamos a hacer estadísticas, tamaño de la muestra, vamos a dejar lo que es la binomial y en este caso la proporción la vamos a dejar en 0.84. Vamos a dejarlo lo mismo, vamos a 0.83. Estimar, vamos a estimar el tamaño de la muestra con un margen de error el margen de error es del 2%. Ok, el 1%, 2%, correcto. Ok, del 2% al 90%, creo que también cambió, al 99%. Esto lo vamos a cambiar. Esto se va a cambiar según el ejercicio lo esté pidiendo. Okay. Bien, el tamaño de la muestra para cumplir con lo que es lo que se nos pide o se nos plantea en esta parte, es el tamaño de la muestra lo dejaríamos en 2491 ensayos son los que tendremos que estar haciendo para tener o cumplir con lo que es una proporción de éxito, que el éxito fuese el 85%, el margen de error del 2% y el nivel de confianza estuviera al 99%. Bien, con eso terminamos lo que es la primera parte de lo que es lo que es la estimación poblacional. Continuamos. Vamos a ver lo que es la estimación de la media poblacional con la desviación estándar conocida. ¿Ok? Los objetivos que tenemos en este apartado es entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional.
utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Definiciones. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Vamos a ver lo que es un ejemplo para poder entender cómo se estructura lo que son los objetivos. El ejemplo consiste en lo siguiente. Ejemplo de pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tiene que los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. N igual a 40 y la media es de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Ok, primero que nada nos pide lo que es calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Y como punto número 2 o inciso B, construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Bien, esto lo vamos a hacer, estos dos incisos los vamos a hacer juntos en el programa Minitab. Vamos a hacer lo que es vamos a construir el intervalo de confianza y vamos a obtener el punto número 1. Vamos a lo que es estadística básica. Y vamos a ver lo que es en este caso una muestra Z. Vamos a tener lo que son los datos sumarizados. En el tamaño de la muestra vamos a tener lo que son 40. Aquí nos los da el ejercicio. Medida de la muestra, que en este caso van a ser la media de la muestra, perdón, que van a ser los 172.55, y la desviación estándar conocida, que en este caso ya la tenemos, que es de 26 libras. Todo esto nos lo pide en un intervalo de confianza del 95%. Vamos a dejarlo igual y vamos a resaltar. Ok, en este paso construimos lo que son los dos, lo que es la mejor estimación puntual, perdón, la estimación puntual, así es, y la mejor estimación puntual para la media, en este caso, para la media muestral, sería el 172.55. Desde un inicio no lo dan, pero nosotros también lo podemos sacar en el programa Minitab. El intervalo de confianza o el IC abarca desde 164.49 hasta 180.61. Este sería el intervalo de confianza que nos pide calcular lo que es el ejercicio. Y que vemos en este intervalo de confianza es que representa que el 95% de las muestras realizadas, los valores estadísticos se encontrará dentro del intervalo de confianza que nosotros calculamos, que en este caso es el de 164 a 180. El 95% pues estará dentro de ese intervalo de confianza. Okay. Y aquí tenemos lo que es la desviación estándar conocida. En un punto pues construimos lo que son los dos. Vamos al inciso C. Calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar poblacional, continuamos con los 26 libras y un intervalo de confianza, o un nivel de confianza, perdón, del 95%. Vamos a ir a lo que es el programa Minitab, estadística,
para potenciar la muestra, y en este caso vamos a ver lo que es este tamaño de la muestra para estimación. Ok, vamos a dejar lo que es la media normal. La desviación estándar vamos a dejar con la que ya conocemos, que es 26. Vamos a calcular el tamaño de la muestra y el margen de error lo tenemos al 5%. En opciones vamos a dar clic en el recuadro donde dice suponer que la desviación estándar poblacional se conoce, y vamos a darle clic en aceptar. Bien, vamos a obtener lo que son el margen de error al 5%. Tenemos el tamaño de la muestra, deben de ser 104 ensayos, lo que tenemos que tener para cumplir con los requerimientos que nos da esta parte, que sería tener un margen de error del 5% con una desviación estándar de 26 y el nivel de confianza del 95%. Bien, terminamos con este ejercicio. Perdón, con el ejemplo, y vamos a pasar con el ejercicio. En este caso me dice que se obtiene una muestra de sangre aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos rojos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63, la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.64. Volvemos a tener lo que son los datos muy parecidos a los, bueno, en cuanto a números, pues no parecidos, pero los datos que nos da tanto la media muestral y la desviación estándar, pues sería la misma que nos dan. Nos dice calcular la mejor estimación puntual para la media. La media, en este caso, la media muestral serían los 4.63. Esa es la mejor estimación puntual. Ahorita lo vamos a sacar de igual manera cuando construyamos el intervalo de confianza. Pero en esta parte, si nos damos cuenta, nos lo pide al 99%. Bien, vamos a ir a lo que es estadística básica. Y igual, estadística. Datos resumidos, lo vamos a dejar igual. El tamaño de la muestra, en este caso van a ser de 50 adultos. Este es el tamaño de la muestra. Mi media en este caso va a ser de 4.63. Con la desviación estándar de 0.54. Opciones, vamos a calcular, vamos a hacerlo al 99%. En esta partida no me pide lo que es el 95%, entonces vamos a mover al 99%. Bien, el intervalo de confianza, pues tenemos lo que es el de 4.43 a 4.82. De nuevo, en esta parte, el intervalo de confianza, pues nos dice que la mejor estimación puntual para la media poblacional, perdón, vamos a lo que es la mejor estimación poblacional, viene siendo la media, que en este caso tenemos de 4.63. La tenemos ya dada en los datos del ejercicio de 4.63. Esto automáticamente ya nos dio. Volvemos a inferir que el intervalo de confianza pues representa en este caso que el 95% de los muestreos realizados, los valores estadísticos se encontrarán dentro del intervalo de confianza. Básicamente sería la interpretación de que tenemos de obtener lo que es este intervalo. No es de una sola muestra, sino de varias muestras. Bien, vamos a sacar lo que es el inciso C. Vamos a calcular el tamaño de la muestra necesario. Si se desea tener un margen de error del 0.25%,
La desviación estándar de la población de 0.54, nivel de confianza del 99%. Vamos a las estadísticas, potencia de la muestra y tamaño. Vamos a dejar la media normal. En este caso vamos a dejar la desviación estándar que nos da el ejercicio es de 0.54. Vamos a estimar la muestra, tamaño de la muestra y el margen de error del 0.25%. Vamos a ver el nivel de confianza del 99%. Vamos a clicar en aceptar y aceptar. Bien, el tamaño de la muestra para este ejercicio tendría que ser de 31 ensayos con un margen de error del 0.25. Esto se calculó con un nivel de confianza del 99% y en este caso con una desviación estándar poblacional del 0.54. Bien, con esto terminamos lo que es el ejercicio y el ejemplo en cuanto a estimación de la media poblacional con desviación estándar conocida. Okay, continuamos. Continuamos con lo que es la estimación de la media poblacional, pero en este caso vamos a ver que la desviación estándar pues es desconocida. Definiciones. Cuando se conoce la desviación estándar se utiliza la distribución t-student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual para la media poblacional. La distribución t-student, desarrollada por William Gossett 1836-1937, Gossett era un empleado para la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen las puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula de la siguiente manera. La suma de las 10 puntuaciones debe ser igual a 800. Así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden ser seleccionadas con libertad para poder adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Sería grados de libertad es igual a n-1. Las propiedades de la distribución t-student. La distribución t-student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución t-student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución t-student tiene una media de t igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de z igual a 0. La distribución estándar de la desviación t-student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia que la distribución estándar normal, de la distribución normal estándar, que tiene lo que es la media igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra se vuelve más grande, la distribución t-student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribuciones z y t. Utilice la distribución normal z cuando la distribución ¿cómo se llama? En este caso
la población conocida, la desviación estándar y la población, la desviación estándar conocida y la población distribuida y población distribuida normalmente. Desviación estándar conocida y n mayor a 30. Utilice la distribución normal t cuando la desviación estándar sea desconocida y la población esté distribuida normalmente. También cuando la desviación estándar, sea desconocida y n sea mayor a 30. Bien, vamos a ver lo que es el ejemplo para este apartado, el ejemplo de peso de basura. El conjunto de datos de archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcula la mejor estimación puntual para el peso de la media de la población de la basura desechada por los hogares. Construya un intervalo de confianza del 95% de la basura desechada para los hogares. Ok, estos dos puntos los vamos a sacar en una sola estimación o en una sola en un solo cálculo mediante el programa Minitab. Bien, vamos a construir un intervalo de confianza. Nos dice que es al 95% y vamos a tener lo que son los datos ya en Minitab. Vamos a ir a lo que es en este caso la estadística básica, y vamos a ver en este caso lo que es la muestra de una proporción. Vamos a ver lo que es la muestra T. En este caso vamos a poner lo que son, vamos a poner los datos de una tabla, de la tabla que tenemos de peso en basura, y vamos a darle OK. Vamos a revisar que está el 95%, vamos a darle OK. Ok. El intervalo de confianza es de 24.28 a 30.60. Esto es con un error estándar en la media de 1.58, la desviación estándar de 12.46 y una media de 27.44. El número de muestras pues es de 62 muestras que tenemos aquí capturadas. Ok, entonces nos pide lo que es la estimación puntual del peso poblacional. La estimación puntual, en este caso, dentro de lo que nos pide, la estimación puntual pues viene siendo lo que es la media, que en este caso vendría siendo 27.44, y el intervalo de confianza que nos piden en el inciso B, construido al 95%, quedaría de entre 24.28 a 30.60. Este sería lo que es la mejor estimación puntual para este ejercicio. Ok, por el inciso C vamos a calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%, la desviación estándar población de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Bien, en este caso vamos a calcular lo que es el tamaño de la muestra. Vamos a ver lo que es vamos a dejar lo que es la medida normal, la desviación estándar que nos pide 13.65. Vamos a estimar el tamaño de la muestra y el margen de error que nos da del 3% a un 95%. Okay. Y vamos a dar, vamos a clicar en aceptar. Bien, el tamaño de la muestra para este caso sería de 82 ensayos con un margen de error de un 3%, en este caso calculado al nivel de confianza del 95% con una desviación estándar del 13.65.
Ok, con esto terminamos lo que es el ejercicio, perdón, ¿cómo se llama? El ejemplo, y vamos a pasar a lo que es el ejercicio. En este caso es una muestra aleatoria de pesos al nacer de 186 bebés que tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Bien, para calcular la mejor estimación puntual del peso medio de los pesos de los bebés al nacer y el inciso B, vamos a construir lo que es ¿cómo se llama? El intervalo de confianza, y nos va a dar lo que es la estimación, la mejor estimación puntual, que en este caso la identificamos de manera directa, que es de 3103, ya que es la media que nos dan automáticamente en el ejercicio, pero ahorita lo vamos a resolver dentro del programa militar. ¿Okay? Vamos a lo que es vamos a lo que es datos, estadística básica, y vamos a lo que es la básica sample. Aquí estás, me perdí. En este caso ya no voy a utilizar lo que son los datos en la columna, vamos a utilizar lo que son los datos sumarizados. También en la muestra pues vamos a tener lo que son los 186 bebés. 186, la media muestral aquí nos la da, que es la de 3103. Y con la desviación estándar de 696 gramos. Todo esto también al 95%. Ok, 95%. Bien, calculando lo que es el intervalo de confianza, que recordemos siempre va a ser lo que es siempre vamos a ver esta parte tal cual como es interpretar el intervalo de confianza de esta parte. Si se seleccionan n cantidad de ensayos o n cantidad de muestras, la media se encontrará en el rango o intervalo de confianza. Quiere decir que en este caso nosotros siempre vamos a estar encontrando, o más bien el 95% de los ensayos, siempre la media va a caer dentro de este intervalo. En esto pues lo podemos ver bastante fácil, entre 3002 y 3203, la media sería 3103. Entonces esta sería la interpretación para lo que es el intervalo de confianza. La media, en este caso, volvemos a ver que en este caso tenemos la estimación puntual, y la media vendrían siendo prácticamente lo mismo. Entonces el inciso A quedaría con 3103, esa es la mejor estimación puntual para este ejercicio, y el intervalo de confianza, como lo vimos, es de 3002 a 3203, con una media de 3103. Ok. Por último vamos a calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos con un nivel de confianza del 95%. Bien, vamos a lo que es el programa. Vamos a ver en este caso tamaño y potencia de la muestra. Vamos a dejar la medida normal. Vamos a ver, nos pide la desviación estándar. En este caso la desviación estándar nos dice que es de 465 gramos. Vamos a colocar aquí. Vamos a estimar el tamaño de la muestra y el margen de error es de 10. Vamos a dar en aceptar. El tamaño de la muestra para este ejercicio tendría que ser de 8309. 8309 ensayos, 8309 muestreos. Todo esto calculado con un margen de error del 10% a un 95% del nivel de confianza, y con un ¿cómo se llama?
con un tamaño de muestra, terminando con el tamaño de la muestra de 8309. Bien, sería, en este caso terminaríamos con el ensayo y con el ejercicio, y con el ejemplo y con el ejercicio, y terminaríamos lo que es la media poblacional con la desviación estándar desconocida. Vamos a continuar. Continuamos. Estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la varianza poblacional. Definiciones. La distribución de la probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grado de libertad es igual a n-1. Las propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normal y t-student. Conforme aumenta el tamaño aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral, denotada por S cuadrada, es la mejor estimación puntual para la varianza poblacional. Y la desviación estándar cuadrada. Los valores de S cuadrada tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la desviación estándar cuadrada que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse. La desviación estándar muestral S suele utilizarse como una estimación puntual de la desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de la desviación estándar razonablemente buena. Aunque S es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como estimación puntual de la desviación estándar. Bien, vamos a ver lo que es un ejercicio, el ejemplo, lo cual nos va a dar un panorama de lo que vimos hace un momento. Vamos a ver lo que son las calificaciones de crédito FICO. Y bien, dice así el ejercicio. Utiliza las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcula la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Bien, el inciso A y el B los vamos a resolver mediante el programa de Minitab. Okay. Vamos a lo que es estadística básica. En este caso vamos a tomar lo que es una varianza. Ok, vamos a tomar lo que es datos en la columna. Vamos a dejar lo que son los datos en la columna y vamos a tomar lo que son las calificaciones, ya que esos datos los tenemos previamente calculados. Esto lo vamos a realizar al 95%, esto ya está listo y vamos a dar clic en aceptar. Bien, en este caso la desviación estándar que tenemos aquí de 92.2 es la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones es 92.2, ya que eso es lo que nos arroja el programa de Minitab, y eso es calculado a 100 muestras con una variancia de 8502, y tenemos también lo que son el intervalo de confianza de 95%, tanto en el método Bonnet y el de chi cuadrada. El que nosotros utilizamos
o el que queremos es el de chi cuadrada. Bien, el intervalo de confianza está de 81 a 107 con una media de 92.2. ¿Qué nos dice el intervalo de confianza? ¿Cómo lo podemos interpretar? El intervalo de confianza es que si se selecciona una n cantidad de muestreos, en este caso muchos muestreos o varios muestreos, la media se encontrará en el rango o en este caso en el intervalo de confianza del 95%. Bien, vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a calcular el tamaño de la muestra con un margen de error del 10%, una desviación estándar del 75 puntos y un nivel de confianza del 95%. ¿Ok? Vamos a dejar lo que es la media normal, perdón, la desviación estándar normal. Desviación estándar la tenemos aquí de 75 puntos. Vamos a estimar el tamaño de la muestra y el margen de error que tenemos, el que nos da, es de el 10% a un 95% de confianza. Ok, el tamaño de la muestra para esta estimación, en este caso para la desviación estándar, distribución normal, tenemos lo que es una desviación estándar de 75, 95% el nivel de confianza, y el intervalo de confianza en este caso lo menciona como bilateral. El margen de error nos lo da un 10% y el tamaño de la muestra sería a 140 muestras. Bien, con eso terminamos lo que es el ejercicio, el ejemplo, y vamos a continuar con lo que es el ejercicio que nos pide resolver. Utilice las cantidades mostradas del consumo de energía en kilowatts hora en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar en todas las cantidades de consumo de energía. Bien, el inciso A y el inciso B lo vamos a construir de manera similar que el otro. Nos pide el inciso A calcular la estimación puntual para la desviación estándar, lo cual nos da cuando nosotros realizamos lo que es el intervalo de confianza al 95%. Bien, en este caso lo vamos a para acá, vamos a estadística básica y de una varianza en la columna, y en este caso voy a agarrar lo del kilowatts horas. Vamos a poner a un 95% y vamos a darle clic en aceptar. Ok, para el inciso A la mejor estimación puntual para la desviación estándar es de en este caso de 692, el valor que nos da es 692 con una varianza de 479.021. Con el intervalo de confianza para el método de chi cuadrada un intervalo, un margen de confianza de 576 a 867, y la media o la desviación estándar que nos arroja es de 692. Ya resolvimos lo que es el inciso A e inciso B. Inciso C, vamos a calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. ¿Okay? Vamos a calcular en esta parte lo que es el tamaño de la muestra. Vamos a dejar lo que es la desviación estándar en normal. La desviación estándar nos la da a 250. Nos pide estimar el tamaño de la muestra con un margen de error del 10%. En este caso a un nivel de confianza del 90%. Bien, el tamaño de la muestra para este ejercicio sería de 921 con un margen de error del 10%, un nivel de confianza del 90% y la desviación estándar que nosotros colocamos de 250. En este caso terminamos con lo que es el ejercicio y el ejemplo que nos pide para este tema. Fundamentos de la prueba de hipótesis.
definiciones. La estadística de una prueba de hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter una prueba de afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Sí, como un supuesto determinado, la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula, denotada como H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción media o desviación estándar, es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla. O no, H0 es la expresión simbólica de que el parámetro es igual al valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada como H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que, de alguna manera, difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos: menor, mayor o bien diferente que, en este caso, el valor establecido. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Métodos de prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores estadísticos de prueba que pueden provocar que rechazamos la hipótesis nula. El nivel de significancia denotado con A es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga con la región crítica, cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que A es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Métodos de pruebas de hipótesis. Un valor crítico es cualquier valor que separe la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores estadísticos de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia de A. El valor de P, o valor de probabilidad, es la probabilidad de obtener un valor estadístico de prueba que sea al menos tan extremo tan extremo como el que representa a los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Tenemos tipos de pruebas de hipótesis. La prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones o colas extremas bajo la curva. Prueba de cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región o cola extrema izquierda bajo la curva. Prueba de cola derecha. La región crítica se encuentra en la región o cola extrema derecha bajo la curva. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: ¿se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula? Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor de P, de prueba de hipótesis, o con los métodos tradicionales, un método clásico. No obstante, en ocasiones, la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método de valor de P ha aumentado, junto a la inclusión de valores P en los resultados del programa de cómputo. Método del valor de P. Si el valor de P es menor o igual al A, rechazamos H0. Si el valor de P es mayor a A, no rechace H0. Bien, en esta parte vamos a ver lo que es un diagrama de flujo, el cual nos va a representar de manera directa cómo nosotros tenemos que realizar las pruebas mediante la hipótesis nula o la hipótesis alterna, H0 o H1. La afirmación original contiene, vamos a comenzar con el inicio.
y la afirmación original contiene la condición de igualdad. Si es verdadero, nos hacemos la pregunta si rechazamos H0 o no la rechazamos. Si la rechazamos, entonces el planteamiento de la conclusión final nos dirá que existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que tengamos la afirmación original. Si no, vamos a concluir que no existe evidencia, no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación de que H0 o en este caso H0 contenga los valores. Si en este caso en la pregunta original de la afirmación original que contiene la condición de igualdad no la contiene, la afirmación original no contiene la igualdad y se convierte en H1, nos hacemos la pregunta si la rechazamos o si no. Si la rechazamos, en este caso los datos muestrales sustentan la afirmación de que H0 en este caso no cuenta con los valores o en este caso cuenta con la afirmación original. Y si no, no existe evidencia muestral suficiente para sustentar que la afirmación original de que vamos a tener la afirmación original en este caso contiene o no contiene la igualdad. Bien, este sería el diagrama de flujo que nosotros tenemos que estar siguiendo cada que nosotros estemos evaluando lo que son la prueba de hipótesis de nula o en este caso hipótesis nula o hipótesis alterna. Ok, vamos a ver los errores en las pruebas de hipótesis. Error tipo 1. Error al rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de que un error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo de beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando el nivel de significancia, en este caso de alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Bien, para finalizar vamos a hacer un recuento rápido. Vimos lo que es los fundamentos de la prueba de hipótesis. En este caso, cuando nosotros evaluamos lo que es la hipótesis nula o la hipótesis alterna y cuáles son los datos que nos permiten aceptar o rechazar cualquier tipo de hipótesis que nos estemos planteando. Vimos lo que son los criterios y los tipos de pruebas, métodos de pruebas de hipótesis y definiciones en general. Prueba de afirmación respecto de una proporción. El objetivo es someter una prueba de afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Bien, tenemos el ejemplo de bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar de 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utiliza el nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Bien, vamos a realizar lo que es una prueba de hipótesis para verificar la afirmación, en este caso, de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad que se revisaron son imprecisas. Vamos a ir al programa del Minitab. Vamos a ir a lo que es estadística básica, y vamos a ver lo que es de una proporción.
Vamos a ver lo que son los datos sumarizados. En el primero, que sería el número de eventos, vamos a colocar los 1299. El número de ensayos pues van a ser los 6985. Vamos a realizar la prueba de hipótesis. En este caso vamos a ponerle una proporción hipotética de 0.20 y vamos a ir a lo que son opciones para habilitar lo que son en este caso este menú, lo cual nos dice que vamos a utilizar un nivel de significancia del 0.01. Okay. La proporción en este caso no precisa, sí, que el método eran imprecisas. Ok, vamos a dejar el nivel de confianza del 95%, perdón, del 99%, ya que en este caso nos dice que el nivel de significancia es de 0.01 y 0.01 menos a 1 menos 0.01 nos da el nivel de confianza del 99. La proporción hipotética en este caso vamos a dejar lo que es la menor, ya que es lo que nos plantea el problema, y vamos a dejarlo como exacta. Vamos a dar clic en aceptar. Bien, vamos a evaluar lo que es en función de valor de P, que en este caso nos dice que la prueba nos plantea que la hipótesis nula o H0, el p-value debe ser o la P debe ser de 0.2 y la hipótesis alterna debe ser menor a 0.2. El p-value nos da de 0.02, 0.002, lo cual nos dice en este caso que es bajo, es bastante más bajo de lo que nosotros estamos poniendo al principio. Esta estimación se hizo con un número de eventos de totales de 6.985. Los eventos que salieron no precisas fueron 1.299. La muestra, en este caso el muestreo de P sería de 0.1859 y el límite superior del 99% para P nos va a quedar en 0.19, lo cual nos dice que no llega al 0.20. Esto permanece como en la parte inferior al 0.20, lo cual nos dice y nos da pie para nosotros poder inferir que lo que es la hipótesis nula, vamos a rechazar la hipótesis nula, ya que en este caso tenemos no contiene la igualdad, no es igual a 0, el p-value no es igual a 0.2, y en este caso vamos a aceptar la hipótesis alterna, ya que en este caso como bien recordamos, el nivel de significancia es de 0.01 y el p-value nos da de 0.02, lo cual es mucho menor a lo que es el nivel que nosotros estamos poniendo como parámetro. Entonces rechazamos lo que es la hipótesis nula y aceptamos lo que es la hipótesis alterna, ya que en este caso es menor que 0.01 el valor de P obtenido en este ejercicio. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 con resultados correctos, según datos de los experimentos realizados por los investigadores. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Este dato nos va a servir. Vamos a ir a lo que es la estadística básica, y vamos a tomar lo que es una proporción. Vamos a dejar los datos resumidos. El número de eventos aquí van a cambiar. El número de eventos aquí van a ser 24 de un total de 98.
Vamos a realizar la prueba de hipótesis, pero en este caso vamos a calcularlo a 0.80. Lo vamos a hacer al 95%, ya que en este caso nos da un nivel de significancia de 0.05, perdón, y 1 menos 0.5 pues nos deja el 95% para el nivel de confianza. Vamos a colocar lo que es menor, lo que estamos nosotros buscando, que en menos del 80% de las veces pues estos son correctos, y vamos a aceptar. Bien, en este caso el nivel o el valor de P es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? En este caso vamos a ver que planteamos la hipótesis nula en 0.8, que sea igual a 0.8, o en este caso sea igual menor a 0.8. Bien, 0.32 para el límite superior del 95% para P, con ensayos de 98 ensayos, 24 fallas en este caso encontradas, y las muestras de P es igual a, el muestreo de P es igual a 0.2448. Ok, ¿qué nos quiere decir esto? Que vamos a rechazar de igual manera lo que es la hipótesis nula, ya que no contiene la igualdad, el valor de P no contiene la igualdad, y el nivel el valor de P nos dice que es de 0.00, lo cual nos dice que es mucho más bajo que de 0.8. Entonces, como el valor de P es bajo o es menor a 0.8, vamos a aceptar lo que es la hipótesis alterna, debido a que en este caso cumple con los requisitos de ser menor el valor de P de 0.8. En este caso también nos lo dice lo que es el límite superior del 95% para P, ya que ni siquiera llega a lo que es la mitad de en este caso lo que se pide, de 0.8. Entonces con esto nos estaría dando evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Prueba de hipótesis de una afirmación respecto a una media estándar conocida. El objetivo es someter una prueba de afirmación sobre una media poblacional con desviación estándar conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: conocimiento de la desviación estándar. Tamaño de la muestra debe ser igual, n mayor a 30. El tamaño de la muestra de n menor a 30 solamente si los datos cumplen con la condición de normalidad. Vamos a ver lo que es la prueba de afirmación respecto a una media de desviación estándar conocida. Ejemplo de barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de los hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales: n igual a 40, y en este caso la media sería de 172.55. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de peso de hombres tiene una desviación de estándar igual a 26 libras. Utiliza esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3, que era la recomendación de peso M-0404 del National Transportation and Safety Board. Utiliza el nivel de significancia del 0.05 y el método del valor de P. Bien, vamos a hacer lo que es el ejercicio en Minitab. En este caso vamos a ir a estadística básica, y en este caso vamos a ver una muestra Z. Vamos a obtener lo que son los datos sumarizados o los datos resumidos. El tamaño de la muestra, en este caso van a ser los 40. La media muestral va a ser de 172.55.
La desviación estándar conocida sería 26. Y vamos a realizar la prueba de hipótesis. La media hipotética la vamos a tener en 166.3. Vamos a hacerlo a un intervalo de confianza del 95%. Ok, vamos a hacerlo con un intervalo de confianza del 95%. Y vamos a plantear la hipótesis alterna, que en este caso nos pide que sea mayor el dato de valor, nos lo dice aquí. El peso promedio sea mayor a 166.3. Bien. Ok. Tenemos el número de eventos de 40, la media que nosotros colocamos de 172.55. El error estándar de la media es de 4.11 y el límite inferior para la media sería 166.79. Ok, en este caso tenemos lo que es H0 para la media y H1 igual para la media. H0 plantea que la media debe estar, en este caso para 166.3, debe de contener la igualdad a 166.3, y H1 debe ser mayor a 166.3. El p-value, el valor Z en este caso es de 1.52 y el valor de P es de 0.064. Bien, en este caso vamos a evaluar lo que es la prueba de hipótesis. Nos dice que vamos a revisar lo que es la hipótesis nula, que en este caso nos plantea que debe de ser igual a 166.3. Bien, vamos a rechazar lo que es H0 o la prueba de hipótesis nula, debido a que el valor de P, o en este caso lo que es el nivel de significancia, es rebasado por este valor. En este caso lo vemos también lo que es en el límite inferior del 95% para la media. No tenemos lo que es este valor, y tenemos lo que es el valor de H1 a evaluar que sea mayor a 166.3. En este caso vemos que no es mayor, vemos que continuamos con lo que es el 165.79. entonces nosotros vamos a colocar, o vamos a decir que tenemos la evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula y aceptar lo que es la hipótesis alterna, debido a que en este caso el valor de P pues es un poquito mayor a lo que es el nivel de significancia, que en este caso es nuestro parámetro, que es 0.05. El nivel del valor de P nos da 0.06. En este caso es mayor, tal cual nos dice lo que es la hipótesis alterna. Bien, vamos a hacer el otro ejercicio. El ejercicio nos dice de latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Supongo que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utiliza el nivel de significancia 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Bien, vamos a colocar lo que es mismo, básica. En este caso vamos a poner control E. Vamos a utilizar los datos resumidos, pero en este caso las muestras van a ser diferentes. Va a ser 36. La media muestral en este caso va a ser de 12.19 y la desviación estándar conocida que tenemos es de 0.11. La prueba hipotética vamos a colocar que sea de 12. Y aquí, como nos dice, vamos a colocar el intervalo de confianza del 99%. ¿Okay? En
En este caso vamos a colocar lo que es la media hipotética que sea diferente a lo que es la media. La media va a ser diferente a la media hipotética, ya que es lo que nos dice o nos pide que para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas. En este caso hay una afirmación y lo que estamos viendo es que sea diferente solamente de esa afirmación. Vamos a evaluar que sea diferente. Ok, entonces tenemos lo que es cantidad de datos o cantidad de muestras que realizamos, 36, la media de 12.19, el error estándar de la media es de 0.018, el intervalo de confianza del 99% para la media comprende de 12.14 a 12.37, lo cual este es el intervalo que nosotros vamos a tomar para poder evaluar lo que es H0 y H1. En este caso la prueba plantea que la hipótesis nula o H0 sea igual a 12 y la hipótesis alterna, en este caso, sea que H1 o la media sea diferente de 12. El valor Z en este caso tenemos de 10.36 y el valor de P es de 0.00. Bien, ¿qué va a pasar en este ejercicio? En este caso vamos a rechazar lo que es la hipótesis nula, ya que no contiene lo que es el valor de 12. Nos pide en este caso, recordemos que la hipótesis nula nos propone que el valor debe ser igual a 12, lo cual tenemos evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula, ya que el valor de P o la media en este caso es diferente de 12. Es diferente de 12, ¿por qué? Porque en este caso la media la tenemos de 12.19 y en este caso encaja perfectamente con lo que es la hipótesis alterna, que plantea que el intervalo, perdón, el valor debe ser diferente de 12. Bien, con eso terminamos lo que es el ejercicio número 2 de lo que es la prueba de hipótesis con una medida conocida. Prueba de una afirmación respecto a una medida desconocida. El objetivo es someter una prueba de afirmación para una medida sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos deben ser del tamaño de la muestra mayor a 30 y si el tamaño de la muestra es menor a 30 solamente se va a hacer si los datos cumplen con la condición de normalidad. Prueba de hipótesis de una afirmación respecto a una media con desviación estándar desconocida. Ejemplo de exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora. Según datos de SIG-ALERT. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Bien, vamos a hacer una prueba con Minitab. En este caso vamos a hacer la prueba de afirmación que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima de 65 millas por hora. Ok, vamos a ir a lo que es Minitab, estadística básica. Vamos a agarrar una muestra T. Vamos a tener lo que son los datos sumarizados. El tamaño de la muestra, en este caso vamos a poner lo que son 40.
que nos dio las 40 velocidades. La medida de la muestra vamos a tenerla en 68.4 con una división estándar de 5.7. Vamos a realizar la prueba de hipótesis. La medida hipotética, en este caso que nosotros planteamos, es de 65, que sería 65 millas por hora. Vamos a calcularlo con un nivel de confianza del 95%, ya que nos dice que la significancia que tenemos es el 0.05. Y vamos a obtener o evaluar, en este caso, que la media hipotética sea mayor, la media sea mayor que la media hipotética. Bien, dentro de la hipótesis o la estimación, en este caso fueron 40 ensayos con una media de 68.40, una desviación estándar de 5.7 y un error estándar de la media de 0.901. El límite inferior de 95% para la media es de 66.882. La hipótesis nula nos establece que la media debe ser igual a 65, y la hipótesis alterna nos dice que la media debe ser mayor a 65. Bien, el valor de t va a ser de 3.77 y el valor de p va a ser de 0.00. ¿Qué nos dice esto? Que en lo que es H0 va a contener el valor de 65 y H1 debe ser mayor de 65. En este caso tenemos evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula y aceptar lo que es la hipótesis alterna, debido a que el p-value o el valor de p es menor a lo que nos comparte el ejercicio del nivel de significancia. El nivel de significancia es 0.05. Entonces el valor de p que nos arroja es de 0.000, que es mucho menor, es menor que lo que es el valor de p. Entonces en este caso vamos a aceptar lo que es la hipótesis alterna, ya que nos dice que el valor de p es menor que lo que planteamos en la hipótesis alterna y la hipótesis nula. Entonces concluimos con que tenemos la evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, ya que es menor el valor de p para lo que es el nivel de significancia que nos dieron. Bien, vamos a continuar con el segundo ejercicio. Ejercicio de emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una medida de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor a 8.5 toneladas. Bien, vamos a realizar los datos sumarizados. Vamos a tener el tamaño de la muestra, en este caso van a ser 32, ya que son los 32 automóviles diferentes. La media de la muestra, en este caso vamos a tener, son 7.78, y la desviación estándar que nos propone es de 1.08. La medida hipotética, en este caso la vamos a establecer de 8.5 y vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95%, debido a que tenemos el nivel de significancia del 0.05. ¿Okay? Dejamos lo que vamos a evaluar en H1 va a ser que la media
de gases de invernadero sea menor. Entonces aquí vamos a colocar lo que queremos evaluar. Vamos a dar clic en aceptar. Bien. Para este caso sería n muestras, sería 32, la media es de 7.78, con una división estándar de 1.08. Del error estándar de la media sería de 0.191 y el límite superior lo tendríamos en 8.104, lo cual nos dice que la prueba para la hipótesis nula y alterna nos dice lo siguiente: H0 de la media debe ser igual a 8.5 y H1 de la media debe ser menor a 8.5. Bien, el valor T tenemos en menos 3.77 y en el valor de P contenemos lo que es el 0.000, lo cual nos dice que en este caso, igual que en el otro ejercicio, vamos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, debido a que tenemos el valor de P, que es mucho menor a lo que tenemos en parámetro, que sería el nivel de significancia. El nivel de significancia lo tenemos en 0.05, lo cual nos da un valor de 0.000. Entonces, lo cual nos lleva a decir que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Prueba de afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. El objetivo es someter una prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar poblacional de la desviación estándar o de una varianza poblacional, en este caso la desviación estándar al cuadrado, utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos de la muestra es aleatoria simple. La población tiene una distribución normal. Bien, prueba de una afirmación respecto a de una desviación estándar o de una varianza. Ejemplo, pulso de los hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado de una desviación estándar es de 10 latidos por minuto. Utilizo los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de los hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Bien, en este caso vamos a someter, vamos a realizar una prueba vamos a realizar la prueba de someter lo que es a prueba la afirmación de que los pulsos tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Okay. Vamos a lo que es estadística básica, y en este caso vamos a elegir lo que es una varianza. Los datos van a ser sumarizados. Okay. Vamos perdón, en este caso no van a ser sumarizados. Vamos a tener lo que es la división estándar de la muestra. El tamaño de la muestra, en este caso vamos a obtener que son 40 muestras, una división estándar de la muestra, en este caso de 11.3, y vamos a realizar lo que es la prueba de hipótesis. Okay, 40 muestras, división estándar, vamos a realizar lo que es la prueba de hipótesis. En este caso vamos a colocar lo que es la división estándar hipotética. El valor lo vamos a colocar con 10, es lo que queremos evaluar, a un nivel de confianza del 95%, y la desviación estándar, en este caso vamos a poner que sea mayor, debido a que nos los pide el ejercicio,
Vamos a someter a prueba que la afirmación de que los pulsos de los hombres tienen una variación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Okay. Aceptar, aceptar. Ok. La desviación, el número de muestras tenemos de 40 muestras. Desviación estándar de 11.3, la varianza de 128. Y en este caso vamos a utilizar lo que es el límite inferior de 95% para la desviación estándar usando chi cuadrada. 9.6 sería este valor. ¿Qué nos plantea la prueba de hipótesis nula? Que la desviación H0 o la desviación estándar debe ser igual a 10 y H1 debe ser mayor a 10. El método de chi cuadrada nos dice que la estadística de prueba es de 49.80 y de 39 lo que es el GL. El valor de pi o el valor de p, perdón, o el p-value es de 0.115, lo cual nos lleva a revisar lo que es el dato que nos dice que la hipótesis nula nos plantea que la desviación estándar sea igual a 10 y la hipótesis alterna sea mayor a 10. ¿Cómo lo vamos a identificar? En este caso va a ser que tenemos la evidencia suficiente para no rechazar lo que es la hipótesis nula, y como no se puede rechazar lo que es la hipótesis nula, tenemos que rechazar lo que es la hipótesis alterna, debido a que debido a que este dato debe ser mayor a 10. Entonces el dato no es mayor a 10, lo que tenemos aquí en este caso lo que es el límite inferior no llega a 10. Entonces por ese dato sería que estábamos evaluando en este caso la hipótesis nula. Entonces como el valor es menor, plantea lo que es la hipótesis nula, que el valor sea menor o igual o menor a 10, entonces tenemos lo que es el valor de chi cuadrada es 9.6. entonces tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna, debido a que el planteamiento de la hipótesis alterna no se cumple. Ok, continuamos con el siguiente ejercicio. Calificaciones en examen de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de exámenes con una desviación estándar de 9.3. Utiliza la desviación el nivel de significancia de 0.01 para someter la prueba de la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Ok, vamos a colocar, en este caso vamos a dejar lo mismo en esta parte. Vamos a tener lo que es en el tamaño de la muestra, vamos a tener 27. La desviación estándar que nosotros estamos manejando en esta parte sería 9.3. La desviación hipotética va a adquirir un valor de 14.1, no recuerdo, así es, 14.1. Vamos a dejarlo en 99%, ya que nos da un nivel de significancia del 0.01% o 0.01 de probabilidad. Entonces aquí sería el nivel de confianza del 99%. Y la desviación estándar en este caso nos dice que tiene que ser menos variación. Entonces este tiene que ser menor. Aceptar. Bien, en este caso entonces en la descripción sería 27 datos, 27 ensayos con una desviación estándar de 9.3, varianza de 86.5. El límite superior es del 99% para la desviación estándar usando chi cuadrada, que es de 13.58. La prueba de hipótesis nula
nos plantea que en este caso debe ser, la hipótesis nula debe ser igual a 14.1 y la hipótesis alterna debe de ser menor que 14.1. Entonces, con el método de chi cuadrada, el estadístico de prueba tenemos de 11.31 y con un valor de P de 0.006. ¿Qué quiere decir esta parte? Que tenemos lo que es la hipótesis nula. Vamos a rechazar lo que es la hipótesis nula debido a que no contiene el valor de 14.1 y en este caso no es no contiene ese valor, lo cual la hipótesis alterna nos plantea que el valor de 14.1 tiene que ser, la hipótesis alterna nos dice que el valor o el límite superior usando el 99% para chi cuadrada debe ser menor a 14.1, lo cual cumple. En este caso es de 13.58, que es menor a 14.1. Entonces, como consecuencia tenemos lo que es, vamos a rechazar lo que es la hipótesis nula. En este caso tenemos la suficiente evidencia para rechazar lo que es la hipótesis nula y aceptar lo que es la hipótesis alterna, debido a que el valor del límite superior es más bajo que lo que es el planteamiento de 14.1. Entonces tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna debido a lo ya comentado. Bien, con eso terminamos lo que son los ejercicios para esta unidad. Espero haya sido de su agrado. Soy César Armando Fuentes, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, para la materia Estadística Inferencial 1 con el profesor Juan Morales, y en la asignatura Estadística Inferencial, Ingeniería Industrial, modalidad semipresencial.